Buenos días, alumnos. En este tutorial hoy vamos a ver cómo calculamos un intercambiador de calor de placas. Un intercambiador de calor de placas es un elemento que lo que hace es recibir un agua caliente en su parte del primario, que circula por sus placas de primario y retorna por aquí y mediante las placas está transmitiendo calor sensible a un secundario. En secundario nos entra agua en la parte de abajo, nos entra agua más fría y se va calentando en esta zona hasta que sale más caliente por arriba. Esta energía evidentemente la coge del circuito primario, que a su vez el circuito primario entra por arriba con una temperatura más elevada, va circulando, va perdiendo calor hacia el secundario y regresa saliendo el agua más fría que a su entrada. Bien, entonces los parámetros que vamos a tener dentro de un intercambiador de placas es, por una parte, en el primario vamos a tener la temperatura de entrada del primario, que le vamos a llamar TP, que le hemos puesto aquí para rellenar. Vamos a tener una temperatura de salida del primario, que será TSP, que estamos aquí, y un caudal de circulación del primario. En el secundario vamos a tener una temperatura de entrada del secundario, una temperatura de salida del secundario, que las tenemos aquí, y un caudal de circulación de agua del secundario. Bien. Hay otro tema a tener en cuenta. El tema es si vamos a decir que este intercambiador va a ser capaz de intercambiar una potencia que vamos a llamar P. Aquí hemos desglosado esta potencia en potencia de primario y potencia de secundario. Y hemos puesto un elemento que llamaremos rendimiento. Para hacer estos ejercicios se parte de que la potencia, que pone aquí P, siempre será la potencia de primario. Entonces, si hay un rendimiento, quiere decir que la potencia de secundario va a ser igual o menor que la potencia de primario. O sea, la potencia del primario multiplicado por el rendimiento en tanto por 1 nos va a dar la potencia del secundario. En el caso que sea con un rendimiento del 100%, el tanto por 1 va a ser 1 y por lo tanto la potencia del primario y la potencia del secundario van a ser iguales. Bien, visto esto, sin más dilación, vamos a hacer un problema típico de un examen de RITE. Entonces, vamos a coger un enunciado de los muchos que tenemos en la plataforma para practicar. En este caso, me están pidiendo, por ejemplo, la temperatura de salida del secundario y el caudal del primario. Y me dan los siguientes datos para sacar esto. Tenemos una potencia de intercambiador de 38,4. Entonces voy a poner, en principio, la potencia, si no me dicen nada más, voy a ponerla en el primario. Una cosa importante, como aquí vamos a aplicar el triángulo de potencia caudal, incremento de temperatura para agua, tenemos que tener en cuenta que la potencia siempre tiene que venir en kilocalorías hora. Entonces, por eso he remarcado aquí kilocalorías hora. El caudal en litros hora, tal como he puesto aquí, litros hora. Y en el secundario he puesto lo mismo. En este caso, el enunciado nos dice que nos dan 38,4 kilovatios. Entonces lo pongo fuera, 34,8 kilovatios, ¿de acuerdo? Entonces, lo digo porque tengo que convertirlo a kilocalorías hora, si no, no nos va a funcionar el triángulo. Por lo tanto, de momento lo pongo aquí, después haré las conversiones necesarias. Bien, nos dan una temperatura de entrada de primario, en este caso, de 83 grados. Suponemos 83 grados. Ya tenemos 83 grados. Y una temperatura de salida de primario de 67. Temperatura de salida de primario de 67. Yo los voy escribiendo aquí, pero evidentemente aquí tenéis
esta y esta. Y la potencia en primario la hemos puesto aquí arriba. ¿Qué más nos da? Nos tienen que dar más datos. Entonces, una temperatura de entrada de secundario, temperatura de entrada de secundario, temperatura de entrada de secundario, de 41 grados. Bien. Y un caudal de secundario, el caudal de secundario, primario, caudal de secundario, tiene que estar en litros hora, ¿veis? Pero ellos nos dan 25,02 litros minuto. Entonces le voy a poner unidades para que nos quede claro. Me da en litros minuto. Bien, entonces, lo primero que deberíamos hacer es poner las unidades a lo que les corresponde de lo que nos han dado. Entonces veis que tenemos dos que están fuera de rango como unidades. Entonces vamos por el de arriba. 34,8 kilovatios, si vamos a buscar en potencia, ¿veis? Para pasar de kilovatios a kilocalorías hora, multiplicamos por 860, como ya sabéis, porque es muy normal que utilicemos esto. Entonces, esto lo multiplicamos por 860 y nos dan 29.928 kilocalorías hora. Bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo pasamos los 25,0102 litros minutos. Cogemos el caudal de litros minuto, ¿veis? De litros minuto lo quiero pasar a litros hora. Litros minuto a litros hora. Era el primero, ¿veis? Litros minuto a litros hora, lo que tengo que hacer es multiplicar por 60. Por lo tanto, pongo aquí que esto será igual a esto multiplicado por 60. Estos son 1501,20 litros hora. Muy bien, entonces, una cosa importante, si no nos dan rendimiento, como es el caso de este ejercicio, pongamos que el rendimiento es igual a 1. ¿De acuerdo? Esto es el tanto por 1, lo pongo, es 100%. Por lo tanto, automáticamente esta potencia que tengo aquí será igual a esta potencia, la del primario será igual a la del secundario, porque no hay pérdidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, copio esta también en el secundario. Y ahora yo lo que miro es las partes que puedo calcular, ¿de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer aquí abajo, voy a poner, porque veo que aquí me he dejado dos elementos a calcular intermedios, lo muevo aquí, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a poner lo que sería el incremento de temperatura, ¿de acuerdo? Del primario. Vale. Entonces le pongo incremento de temperatura. Incremento de temperatura del primario, ¿de acuerdo? Esto sería otro valor y aquí abajo, por la misma razón, voy a mover esta y voy a ponerle aquí el incremento de temperatura de esto, lo pondría aquí del secundario. Bien, una vez tenemos todo esto, vamos a ver. Primero que nada, vemos lo que podemos calcular, qué partes blancas no tenemos calculadas. A ver, de entrada, fijaros que si vamos, por ejemplo, para ver el primario, vamos a marcar todo lo que es primario con un color, para tener una referencia. Voy a poner, por ejemplo, de color azul. Y voy a poner mi secundario de otro color.
de color verde. Bien, entonces, fijaros, y el rendimiento pues acomete a los dos, por lo tanto lo dejo en blanco. Bien, ¿qué podemos? Si nos ponemos en el primario, fijaros que como tengo las dos temperaturas, ya puedo saber cuál es mi diferencia de temperaturas, que será tan fácil como restar 83 menos 67, que me da 16 grados de incremento de temperatura. 16 grados. Bien, ya tenemos los 16 grados calculados. Tal como hacemos en otros ejercicios, iremos marcando de un color, por ejemplo, amarillo, todo lo que estamos calculando. Lo demás es lo que nos han dado. Entonces aquí, evidentemente, también lo pondré del mismo color porque hemos calculado. Y aquí, pues también porque lo hemos calculado. Bien. Entonces, ahora fijaros que yo ya puedo aplicar este triángulo de potencias en el primario. ¿Por qué? Pues porque tengo, la potencia la tengo en kilocalorías hora y tengo el incremento de temperatura en grados centígrados. Bien, entonces calculo el caudal, que el caudal será la potencia dividido por el incremento de temperatura. Por lo tanto, aquí le pongo, mi caudal será 29.928 dividido por 16 grados. Y esto me da un caudal de 1870,5 litros hora. Vale, pues ya hemos calculado una de las cosas que nos pedían, que era el caudal. Ahora vamos por el secundario. En el secundario, fijaros que nos piden la temperatura de salida del secundario. Evidentemente no la podemos calcular porque para saber la temperatura de salida tendríamos que saber el incremento de temperatura. Entonces, bueno, ningún problema. Tenemos la potencia y tenemos el caudal. Entonces, por ese triángulo, ¿veis? Puedo calcular el incremento de temperatura, que será la potencia dividido por el caudal. Por lo tanto, yo voy a calcular la potencia dividido por el caudal. Entonces, la potencia son 29.928 dividido por el caudal, que son 1501,2. Y esto me da aproximadamente un incremento de temperatura de 20 grados. Entonces, ya tengo 20 grados calculados. Entonces, ahora el razonamiento es el siguiente. Si estamos en el secundario, vosotros veis que la temperatura de entrada del secundario siempre va a estar más fría, o sea, menos temperatura que la secundaria, porque adquiere calor en el intercambio. Por lo tanto, la temperatura de salida será siempre mayor que la temperatura de entrada en el secundario, cosa que pasa al revés en el primario. Porque en el primario la temperatura de entrada será mayor siempre que la temperatura de salida del primario, porque intercambia calor. Y esto lo recoge. Este cede y este recoge calor. Entonces, resumiendo, la temperatura de salida del secundario es mayor que la temperatura de entrada del secundario. Por lo tanto, si yo en la entrada tengo 41 grados y hay un incremento de 20 grados, pues evidentemente en la temperatura de salida le sumo 20 grados a 41 y me salen 61 grados. Y con esto ya hemos calculado todo lo que nos pedía el ejercicio a nivel de intercambiador. Bueno, ahora, una vez tenemos esto, nos van a pedir otras cosas. Nos van a decir, vale, pues, ¿qué tubo tenemos que poner en el primario y qué tubo tenemos que poner en el secundario? ¿De acuerdo? Pues vamos a ver. Tubo primario y tubo secundario. ¿De acuerdo? Tubo primario, tubo secundario. Bien. Entonces,
vamos a ponerlo un poco mayor. Bueno, para hacer esto lo que tenemos que hacer es irnos a nuestro ábaco, en caso de cobre, por ejemplo, y buscar los caudales que tenemos. Ponemos, por ejemplo, el caudal del primario son 1870. Bueno, pues nos vamos aquí, 1870, aquí estaría 1500, 1800 estaría más o menos aquí. Entonces, una vez de aquí, claro, nos tendrían que haber dado o una presión por metro cuadrado para la pérdida que queremos o una velocidad de trabajo. Entonces, como en los exámenes normalmente te van a dar una pérdida por metro, vamos a poner esto. Vamos a decirle que nos dan como enunciado la caída de tensión, la vamos a poner aquí, la caída de tensión, la pérdida de carga de presión por cada metro la quieren de 20 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, voy aquí, voy a prepararlo para poner los enunciados y ponemos. Vale, un momentito. Aquí ponemos que la pérdida, o sea, los milímetros de columna de agua por metro que nos piden, que sean 20, ¿de acuerdo? Entonces esto es un dato que nos van a dar. ¿Vale? Entonces, tenemos 20, por lo tanto, marcamos en la línea de 20, que está un poco más para arriba, ponemos una línea. Cuando cruza, ¿veis? Ya me sale que mi tubo tiene que ser de 33-35, porque el de 28-26, con este caudal, ¿veis? Se me iría a una pérdida superior. Con este se me iría a una pérdida inferior. O sea, le digo ya que mi tubo será 33-35. 33. 33-35. Bien, visto esto, ya tenemos el tubo. Ahora vamos a ver el tubo del secundario. El tubo del secundario ya dejamos marcada lo que es la pérdida que queremos y movemos el caudal, en este caso, a 1501. 1501 será un poco menos, aquí, más o menos aquí. Entonces, en este caso, veis, también este es el mismo tubo, 33-35. Pues bueno, pues 33-35. Ningún problema, el mismo tubo. Ya tenemos solucionado el tema del tubo. Vale. Entonces, una vez hemos calculado los tubos, el siguiente paso que nos van a pedir en el examen es qué aislamiento según el RITE, con una conductividad de 0,04 vatios por metro y por grado Kelvin, ensayado a 10 grados, que son las tablas que nos dan el RITE, tenemos que ponerle. Bueno, pues ahora ponemos aislante del primario y aislante del secundario. Entonces, lo preparamos y vamos a ver. Vamos a calcularlo. Entonces, fijaros en una cosa, los dos tubos son 33-35, o sea, el diámetro exterior es 35, lo que se tiene que calorifugar es 35. Lo que es importante, vamos por el primario. Para el primario, ¿qué temperatura máxima tenemos? 83, que es la entrada al primario. Por lo tanto, vamos aquí y nos tendrían que decir si la instalación se hace interior o exterior. Si nos lo dan por exterior, esta vez, la primera tabla,
que tenemos en el RITE nos dice espesores mínimos de aislamiento de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de los edificios. Bueno, entonces aquí le ponemos que en este caso será exterior. ¿De acuerdo? Porque normalmente la sala de máquinas, en este caso, optamos por ponerla al exterior. Entonces, marcamos que el exterior y por lo tanto vamos a la siguiente tabla. Para exterior es esta y hemos dicho que tenemos una temperatura de 83, por lo tanto estamos en esta franja, ¿veis? De más de 60 hasta 100. Y decimos, ¿qué diámetro tenemos? Exterior 35. Entonces justo, mira qué bien, menos de 35 tendríamos que poner un espesor de 35, pero entre 35 incluido y 60 un espesor de 40. Pues entonces le ponemos un espesor de 40. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué más? Ahora vamos por el secundario. El secundario, el tubo es el mismo por la temperatura máxima es de 61 grados, ¿veis? 41, 61, por lo tanto 61. Más de 60 estaríamos en el mismo, en este de abajo exterior hemos dicho. Por lo tanto, más de 60 tubo de 35 para arriba, 40. O sea que el espesor va a ser el mismo en el primario que en el secundario. Pues ya está, con esto ya tendríamos el ejercicio resuelto. ¿De acuerdo? Esto es todo lo que nos pedirían. Ahora, si queréis, lo que podemos hacer es hacer otro ejercicio. Lo haremos un poco más rápido, a ver si nos dan otros parámetros. Y de esta manera podremos practicar cosas nuevas. Entonces, vamos a ver. Yo borro todo de aquí, hago un segundo. Todos los datos que me han dado y los volveré a rellenar con otro ejercicio. Para ver. Bien, tenemos limpio. Ahora aquí le pondremos que va por interior, que la sala de máquinas es interior, ¿de acuerdo? Entonces, otra manera de hacerlo, en lugar de poner los milímetros de columna de agua que queremos, pues le ponemos una velocidad a la que queremos que circule. Le vamos a decir que circule, o sea, velocidad máxima, le vamos a poner aquí, por ejemplo, pues que sea de 0,75, ¿de acuerdo? 0,75 metros segundo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, le vamos, en este caso, nos dice que tenemos, a ver, un momentito, que busco el ejercicio. Vale, en este caso, por ejemplo, nos dicen que tenemos un intercambiador de placas que para circular agua con una potencia de intercambiador, la potencia del intercambiador, siempre que nos la dan la ponemos en el primario, por concepto de ejercicio que hacemos nosotros, de 76.626 kilocalorías hora. Entonces, otro dato que nos dan es que tiene un rendimiento del 92%. Automáticamente, si nos dicen 92%, el rendimiento en tanto por 1 será 0,92. ¿Por qué? Pues porque dividimos por 100 automáticamente el 92%. Entonces, el siguiente paso a seguir es ir rellenando. Entonces, nos dice que la temperatura de entrada del primario es de 70. Temperatura de entrada del primario, 70 grados. Bien. Temperatura de salida del primario, 43 grados. ¿De acuerdo? Entonces, una
temperatura de salida del secundario de 55. Y un caudal de secundario, que tendría que estar en litros hora, pero nos dan 0,059 metros cúbicos minuto. Por tanto, cambio la unidad y le pongo metros cúbicos minuto. Entonces, esto le voy a tener que poner metros cúbicos minuto. Bien, entonces esto lo pongamos más grande para que se vea. Bien, perfecto. Le tengo que poner un decimal más. Ahora sí. Entonces, con estos datos, fijaros que lo que nos piden ellos es poder calcular lo que es la temperatura de entrada del secundario y el caudal del primario. Temperatura de entrada del secundario y el caudal del primario. Bueno, vamos a ver qué podemos calcular. Bueno, primero que nada, fijaros que si hay alguna unidad que esté fuera de rango, tenemos que convertirla. Es lo primero que tenemos que hacer siempre en un ejercicio. Entonces, cogemos y queremos pasar de metros cúbicos minuto, ¿veis? Metros cúbicos minuto, que es esto de aquí, lo queremos pasar a litros hora. Por lo tanto, multiplicamos por 6E4. Esto quiere decir, lo multiplicamos por 60.000. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ponemos E4 quiere decir, o con la tecla E4, sería equivalente a la tecla que tenéis abajo, que pone al lado del ANS, que pone multiplicado por 10 elevado a X. Entonces, voy a poner esto, 0,059 multiplicado por, hemos dicho, 6 por 10 a la 4. Son 3.540. 3.540 litros hora. Bueno, ahora ya lo tenemos todo en las unidades que nos interesa tener. Bien. Una vez tengamos esto, vamos a ver dónde empezamos por el primario, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en el primario, fijaros que puedo calcular el incremento de temperatura porque tengo las dos temperaturas. Por lo tanto, simplemente cojo esta temperatura y le resto la de abajo. Y me da 27 grados de incremento. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tengo el incremento y tengo la potencia, puedo calcular el caudal por el triángulo. Caudal es igual a potencia dividido por incremento de temperatura. Por lo tanto, cojo mis 76.626 y lo divido por 27 grados. Y esto me da 2.838 litros hora. Perfecto. Ahora voy por el secundario. Bueno, aquí tengo muchas casillas vacías. Entonces, claro, ¿qué potencia tiene el secundario? Pues la potencia que tiene el secundario, hemos dicho que cogeremos en el secundario, va a tener menos potencia si tiene rendimiento que la del primario, y será la potencia del primario multiplicado por el rendimiento, nos va a dar la potencia del secundario. Entonces, potencia del primario multiplicado por el rendimiento nos va a dar una potencia menor. ¿Veis? Un poco menor. Esto es debido a que tiene unas pérdidas. Pues ya está. Ahora, fijaros que yo tengo la potencia y tengo el caudal.
Si tengo la potencia y tengo el caudal, puedo calcular el incremento de temperatura, dividiendo la potencia por el caudal. Entonces divido 70.496, lo que es lo mismo, lo puedo hacer directamente. Bueno, perdona, el incremento de temperatura será igual a la potencia dividido por el caudal. Y eso me da 19,991, entonces lo redondeo a 20, porque en todos los ejercicios que se generan en el curso, todas las temperaturas son exactas, son grados exactos, no son decimales. Entonces le pongo 20 grados. Bien, pues una vez tengo 20 grados, hago el mismo razonamiento que hacía en el ejercicio anterior. Si estoy en el secundario, la temperatura de entrada del secundario será mayor o menor que la temperatura de salida del secundario. Como estoy adquiriendo calor que me da el primario, la temperatura del secundario siempre va a ser mayor que la del primario. Por lo tanto, la temperatura del primario. La temperatura de salida del secundario siempre va a ser mayor que la temperatura de entrada del secundario. Entonces la temperatura de entrada del secundario va a ser menor que la de salida. Si tengo la de salida, que es 55, y tengo un salto térmico de 20 grados, quiere decir que en este caso será 55, que va a ser mayor cuando sale, menos el salto térmico, o sea 35 grados. Entonces, ya tenemos todo lo que nos pedía. Ahora ya vamos al paso 2. El paso 2 que vamos a seguir será buscar qué tubos tenemos que poner en cada uno de estos casos. ¿De acuerdo? Sacaremos esto y voy a poner, primero que nada, el caudal del primario. El caudal del primario hemos dicho que es 2.838. 2.838 más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso me da una velocidad de 0,75 metros por segundo. Bueno, pues 0,75 metros por segundo, ¿vale? Será siguiendo estas líneas. A ver si la pongo recta. Más o menos no está recta del todo, pero ahora sí, más o menos. Marco mi línea de referencia y donde cruzan, ¿veis? Es el punto donde escojo mi tubo. Mi tubo será de 40-42, ¿veis? Porque de 33-35 no voy a cumplir, porque si subo este punto voy a subir la velocidad. Por lo tanto, me quedo con 40-42. 40/42. Entonces, el tubo secundario, voy a mirar el caudal del secundario, que es 3.540. Pues 3.540 estará más o menos un poco más para allá. Aquí, aproximadamente. Entonces, en este caso, fijaros que me paso de este tubo y me tengo que ir a 52-54. Por lo tanto, le pongo un tubo de 52-54. Bien, pues ya cuando he calculado esto, me voy ya a calcular los aislamientos que les tengo que poner. El tubo primario, que es de 40, hemos dicho que es interior esta vez, ¿eh? Si es interior, quiere decir que nos vamos a esta tabla de aquí, no a la de abajo como el ejercicio anterior. Entonces, en esta ponemos tubo del primario es 40-42, por lo tanto exterior sería 42, o sea, estaríamos en la segunda fila. En cambio, la temperatura del primario que tenemos, la mayor, son 70 grados. Por lo tanto, estaríamos aquí y aquí, entre 60 y 100, y 35-60 sería de 30. Aislante de 30. Bien, entonces, ahora vamos a ver el secundario. El secundario tenemos un tubo de 52-54, por lo tanto 54, aún estamos en la misma línea, 35-60,
y la temperatura que vamos a tener máxima en el secundario es 55, ¿veis? Entonces, temperatura del secundario, si es de 55, que es la mayor, estaríamos en la primera columna, no en la segunda. Por lo tanto, de 40 a 60, en la segunda fila son 30. O sea, nos da lo mismo, el mismo espesor, aunque lo hayamos sacado uno de aquí, de la segunda columna, y el otro de la primera, pero corresponden al mismo aislante. Pues con esto ya tenemos nuestro ejercicio hecho con dos maneras de poder entrar en el ábaco de tuberías. Una por pérdida fija, por metro, y la otra por velocidad máxima, y dos ejercicios diferentes. Espero que os haya servido el tutorial y nos vemos pronto.